qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy vamos a hacer historia viva, reciente. Hay dos tipos de historia para clasificarla un poco caprichosamente, o sea, la historia pasada, que es la que más se usa, es sobre la que más se escribe, y hay otra historia que a veces es la historia reciente, lo que está pasando. Los periodistas prefieren ir a la historia pasada, pero nosotros no le tenemos miedo a la historia presente. En el día de hoy, el programa va a ser sobre historia presente. En el día de hoy vamos a hablar con Ibrahim. Ibrahim es el presidente Bosch. Ibrahim Bosch es el presidente del Partido Republicano Cubano. Historia reciente, historia presente, y no le tenemos miedo. Ibrahim lo conozco hace muchos años, una persona muy decente, muy dedicada a Cuba. Ahí está el logo del partido, Ibrahim, ¿no? Sí. Entonces, nada, le damos la bienvenida a este programa de Cuba y su historia a Ibrahim Bosch, lo tienen ustedes en pantalla, presidente del Partido Republicano Cubano. Ibrahim, bienvenido a Cuba y su historia, ¿cómo tú estás? Estoy muy bien y mejor todavía con la invitación y la amabilidad de ustedes de traerme al programa. Así y que bueno, este programa ha hecho historias sobre las organizaciones cubanas de la época del 60, que fue una época de una confrontación muy virulenta, muy sangrienta, y ahora queremos empezar a hacer historia con las organizaciones más cercanas, más presentes, y el Partido Republicano Cubano, y no estoy afiliado a él, pero es una de las organizaciones más activas de los últimos 20 o 25 años, 30 años, del tema cubano. Así que le damos la mayor bienvenida y por supuesto a Ibrahim Bosch, que ya está hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Ibrahim? Bien, bien, efectivamente, la organización va a cumplir 23 años ya de fundada. Sí, no, cuando uno sigue, ese es el trabajo de un periodista, yo vengo siguiéndolos a ustedes hace más de 20 años, por el conflicto con la Iglesia de la Caridad en Cuba, en fin, cuando se fundó el Partido Revolucionario Cubano, Republicano Cubano, recientemente con la noticia famosa de la lancha. Además, ustedes tienen una persona que yo admiro, que es la poetisa María Cristina Garrido. María Cristina Garrido, que además me parece una persona no solamente parte del Partido Republicano, sino además una poetisa de primera calidad. Y yo la he seguido muy de cerca. Aquí hicimos un programa con la hermana de ella, con Angélica. Ajá, está aquí sentada. O sea que Cuba y su historia no teme a la historia reciente. Esto es historia reciente. Y aquí tenemos, bueno, con nosotros a Ibrahim Bosch. ¿Cómo tú te sientes siendo presidente del Partido Republicano Cubano? Vamos a empezar por ahí. Bueno, no, debo decirte que es una responsabilidad increíble, porque los seres humanos, a mí cuando me preguntan qué es lo más difícil que yo he hecho en mi vida, y digo que es las relaciones interpersonales. Cada ser humano es un mundo, sí, y hay que tener una paciencia, hay que tener prudencia, tolerancia. Hay una palabra cubana que yo no sé si está en la lengua, que es pachocha. Hay que tener una pachocha. Entonces hemos sido muy prudentes, hemos tratado de mantener un equilibrio. Para nosotros desde la misma fundación el enemigo ha sido la tiranía, no el resto de la oposición ni de los luchadores contra la propia tiranía. Por tanto y consiguiente estamos enfocados en eso desde el principio y siempre hemos participado en lo que hemos podido, porque hemos tenido la teoría también de la unidad en la acción. O sea, cualquier cosa, emprendimiento que haya tenido la oposición, bueno, en ese momento pues nos incorporamos y lo apoyamos, y así hemos mantenido una relación equilibrada con el resto de la oposición de la isla contra la tiranía, ¿no? Y esa prudencia yo creo que ha ido marcando que muchas organizaciones
aunque no, y muchas personas, aunque no sean miembros de la organización, tienen un respeto por esa actitud de... Hay una cosa que a mí me llama la atención y te lo voy a decir porque lo tengo presente, ¿no? Cuando tú ves algunos miembros del Partido Republicano Cubano, además gente muy joven, María Cristina, Angélica, para empezar por ahí, Sí, claro. Conozco otros, tú dices, algo hay ahí positivo cuando alrededor del grupo se ubica gente como la poetisa que acabamos de mencionar, para mí además dirigente del partido. La directora ejecutiva nacional. Figura de tú. Entonces, ¿cómo se logra eso, Ibrahim? Eso se logra con la mano extendida y los brazos abiertos. Y la juventud, el futuro lo tiene en las manos la juventud. Y si no le abren las puertas y los escucha, además se le da participación. Hay muchos jóvenes con cargo en la organización y participando en los diferentes, ya te digo, niveles de la organización. Hoy por hoy me resulta ya difícil, no conozco a todos los miembros de la organización, estamos hablando que tenemos bastantes delegaciones dentro del país y se han fundado filiales en el exterior. Los que están dentro de Cuba no representan a los que están aquí en el exterior, en cualquier parte que se encuentren, ni los que están afuera son representantes de ellos. Es una sola organización, es una misma organización. Entonces, eso nos ha ayudado mucho precisamente para mantener la cohesión dentro de la misma estructura y el respeto, escuchar, no ser abusivo, no hírsele cargos para la cabeza a nadie. No, y hablando de gente joven, ustedes tienen en México este muchacho periodista Tan. José Luis Tan Estrada está trabajando con nosotros. Tenemos muchas mujeres y las mujeres, tú sabes que son excelentes, trabajadoras y esto, pero lo que tenemos de mujeres, bueno, tú has visto nosotros tenemos a María Cristina, que es la poetisa, que es la directora ejecutiva nacional. La hermana era directora del Frente Femenino de la organización y ahora la tenemos desempeñando la función de directora de la filial de Miami. La vicedirectora ejecutiva nacional es Mardelivia Hidalgo. Gran amiga, por cierto. La directora de Relaciones Internacionales es una persona del gremio tuyo, que es la escritora Zoe Valdés, que se encuentra en París. O sea, estamos hablando, tenemos a Lisandra Góngora, presa en Los Colonos, en Isla de Pino. Sí. También tiene un cargo en la Junta Directiva Nacional. Ella presidía la Comisión de Elecciones Internas de la organización. La organización tiene sus complejidades, ¿no? Desde el punto de vista organizativo, porque otras organizaciones no mantienen ese rigor, ¿no? De que las personas, si tiene una función, que responda por ella y que tiene su responsabilidad y tiene que desempeñarla. Y por eso lo decimos, o sea, creemos que es la organización mejor estructurada dentro y fuera del país. Bueno, pues nada, aquí te tenemos en Cuba y su historia. Aquí estamos. Ahora, vamos a entrar en un tema muy reciente, además muy polémico, pero ustedes le dieron tú mismo le has dado una explicación muy lógica, y es la libertad de cada uno de hacer lo que crea que debe hacer por la libertad de Cuba. Me refiero a la famosa embarcación que fue a Cuba y obviamente da la impresión, y además el régimen está acostumbrado a eso, es lo que mejor sabe hacer el régimen, matar y torturar. Esto lo digo con mucha fuerza porque la famosa lancha del Partido Revolucionario Cubano, que fue a Cuba, republicano cubano, aparentemente lo estaban esperando y el régimen lo que hizo fue matarlos a todos. O sea, otro asesinato que se suma a los que ya han hecho. Y debo decirlo porque yo lo veo así como periodista, investigué mucho el tema. Háblanos un poco de ese incidente que tú lo has aclarado y lo has aclarado con mucha claridad siempre. O sea, la lancha que va con armas sin ninguna posibilidad y además Cuba la estaba esperando. Bueno, todavía la información que tenemos es exclusiva de la tiranía. O sea, todavía no tenemos una fuente independiente o otra fuente diferente a la de la tiranía de los sucesos. No todos los que iban, una sola persona era del Partido Republicano de Cuba. ¿Quién fue el que muere? Bueno, han muerto 4. 3, o sea, entonces, ¿qué pasa? Hay otros de otras organizaciones y
no lo sabíamos y siempre hemos dicho, esto no es un partido comunista, esto no es una organización pequeña que puede estar controlando, además no es estilo ni norma de la organización estar regulando ni controlando a su membresía. Si nosotros luchamos por el respeto al derecho individual de las personas, bueno, pues lo menos que podemos hacer es respetar el derecho de cada cual de su independencia, ¿no? Y estas cosas no nos inmiscuimos en eso. Además, la organización no tiene como norma tampoco pedirle permiso para hacer algo o participar en algo en búsqueda de la libertad de Cuba. Entonces, no lo sabíamos. Él usó esa libertad que tiene y participó, pero lo que pasa más allá de cómo se pueda mirar es la decisión de ellos de brindar su vida por sus ideales. O sea, ya eso cambia cualquier óptica que se tenga o visión que se tenga, puesto que lo primero que tiene que hacerse es rendir respeto a esas personas que tienen esa disposición. No, y que algunos han muerto. Y hay muertos por el medio. Entonces, nada, así, o sea, no es norma de la organización, no orienta este tipo de acción, como siempre decimos, y lo vinculamos también a acciones como hacer huelgas de hambre, tampoco las vinculamos. ¿Y Michel Ortega era parte de la estructura o no? Bueno, él fue director de la filial de Tampa. Bueno. Y por razones laborales él había pedido ser sustituido y se desempeñaba como miembro. Pero no tenía ya ese cargo, por razones laborales fue que pidió que no podía. Bueno, pero era parte del grupo. Sí, era parte de la filial de Tampa. Además, hoy es un mártir. Hoy es mártir, él y los otros, ¿no? Y todos, yo digo que estos son los héroes y los mártires de la actualidad, los modernos. Cuando tú hablabas de la historia, hay una historia pasada que está llena de mártires y de héroes, pero esta es la historia moderna. La más reciente. La más reciente, y está poniendo también sangre y vida, ¿no? En la búsqueda de la libertad de Cuba, porque nuestro pueblo ha luchado mucho, Alberto, es desde el mismo principio. Sí. El régimen ha sido brutal en la represión, el agotamiento de la ciudadanía es increíble, nuestro pueblo está... entonces suceden cosas y reacciones como esta. Recuerda que recientemente mataron varias personas presos en una cárcel en Canaleta. Entonces, un hombre, las personas reaccionan de diferentes maneras. Tú ves cuando la policía está lastimando a un conciudadano, unos lo que hacen es firmar y mirar, pero hay otros que intervienen y tratan de impedir que el policía siga golpeando al ciudadano. Entonces, porque todas las personas reaccionan diferente. Entonces, mientras más opresión, mientras más represión, el hastío, el agotamiento ha tocado fondo, se están muriendo la gente en Cuba, están muriendo de hambre niños, ancianos, todo tipo de personas comiendo de la basura y hay hombres que reaccionan, bueno, con esa... No, hay algo que yo quiero decir, aprovechando que tú estás compartiendo los acontecimientos con nuestros amigos oyentes, ¿no? Y lo digo porque es historia, y este programa es Cuba y su historia. Uno de los géneros más perseguidos y maltratados en Cuba es el género femenino. La mujer cubana ha sido un objeto directo de un régimen que la maltrata como ningún gobierno en la historia americana, en la historia ni americana en Estados Unidos ni latinoamericana. En ningún gobierno, ninguna dictadura, y de las peores, la de Batista, la de Pinochet, los militares argentinos, en fin, podemos recorrer ninguno de esos regímenes que eran duros, dictatoriales, maltrataba a su mujer. Sin embargo, el régimen de Cuba, desde el primer día, desde el año 59, tuvo a la mujer cubana como un objetivo prioritario de maltratos y de torturas. La prisión cubana de los años 60 es terrible, hay películas sobre eso, y la de ahora es igual, porque la Garrido, ¿dónde está? ¿Presa? ¿Cuántos hijos tiene esa muchacha? Tiene 3 hijos, y Lisandra tiene 5. Déjame comentarte, uno de los vergonzosos récords que tiene la isla de Cuba es la mayor cantidad de mujeres presas y de años, o sea, tiene récord en número de presas mujeres y de años echados. O sea, también tenemos récord de suicidio juvenil, brutal. Lo que pasa que
la prensa de la tiranía no lo publica. No, ahora mismo hay una noticia que pasó hace unos 15 días y es de una familia religiosa protestante, que el muchacho con 15 años, lo tenían preso, yo creo que todavía está preso, por el alzamiento de Morón. Entonces, como tú ves esas cosas, no solamente la mujer hay que respetarla más que a nadie, precisamente por ser mujer, por ser madre. Esta muchacha Garrido tiene 3 hijos pequeños. Bueno, adolescente. Bueno, adolescente, pero está presa. Claro. Y es una poetisa, es una mujer que debía estar en su casa con sus hijos. Bueno, que discrepa del comunismo. Bueno, discrepa del comunismo el 90% del pueblo de Cuba. No ha habido límites, no ha habido límites en la represión y en aplicar su terror, porque ha sido un terrorismo de Estado. Bueno, amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, lo dijimos al principio, estábamos en el día de hoy haciendo un programa de historia reciente, que es la historia más difícil, porque es la historia de lo que pasó ayer, antes de ayer, hace 3 días, hace 15 días. Y con nosotros está Ibrahim Bosch, el presidente del Partido Republicano Cubano. O sea, en el día de hoy estamos atravesando una historia complicada porque es reciente y algunas versiones todavía no se han oficializado, inclusive el hecho de la lancha famosa de que ellos matan, asesinan, porque obviamente se ve claro que los estaban esperando. Y con nosotros está Ibrahim Bosch, presidente del Partido Republicano, y estábamos hablando de los maltratos a la mujer cubana, que es una cosa que sorprende. Hay una explicación psicológica de eso, pero bueno, no nos vamos a meter en psicología. Bueno, es que hay machismo y hay racismo también por parte de la tiranía. Machismo y racismo. Y abuso. Es que el nivel de canalla que ha sido esta tiranía con su propio pueblo, porque hay un montón de tiranía y eso da justificación a muchas personas que hay veces que dicen no, que las tiranías de derecha o las de izquierda. Yo no sé, pero yo no creo que España con Franco ni Pinochet haya llevado al pueblo a los límites de deterioro de la moral, de la miseria material y espiritual a que ha llevado la tiranía cubana a su pueblo. No. Es un extremo, no ha tenido límites. No, y en especial con la mujer cubana. O sea, la mujer cubana ha sido un objetivo muy salvaje, muy duro, muy poco serio, muy poca vergüenza lo que ellos han hecho con la mujer cubana, y lo tratamos hace un ratico con la Garrido, poetisa, miembro del partido. Bueno, ella quiere ser miembro del Partido Republicano, tiene todo su derecho. No, pero perdona que te interrumpa, hubo una cosa curiosa. Ahora cuando le retiran un premio en Inglaterra, el premio se le retira por ser miembro del Partido Republicano y el Partido Republicano haber tenido relaciones con Vox en Europa, con Vox de España. Sí, increíble, pero así mismo lo dice el correo que ellos emiten, ¿no? Que por cierto, PSOE hizo un trabajo de protesta, de reclamo muy interesante y que tuvo su peso. Alberto, nosotros no creemos que ningún cubano tenga que pedir permiso a esta altura para hacer algo por la libertad de su patria o por tener alguna participación. Y se están moviendo, hay un momento increíble, la situación continental y internacional también. La administración esta se puede decir que le ha dado una patada a la mesa y está haciendo lo que mejor entiende para lo que... No, y déjame añadirte algo que toca. Esto es importante. Haciendo algo que deberían estar haciendo las instituciones que defienden el Estado. La Organización de Estados Americanos, la OEA, no hace nada. La Organización de Estados de Naciones Unidas no solamente no hace nada, sino que a veces nombran a personeros de estas dictaduras abusadoras y criminales y torturadoras en sus cargos. O sea, que esto es importante decirlo, porque esto es periodismo. Nosotros hacemos periodismo, nosotros no hacemos política. Bien, cuando vemos una injusticia como la que se comete en Cuba con María Cristina,
que es una poetisa, y la tienen presa con 3 hijos adolescentes. ¿Qué es eso? Un defensor del premio de ella, que no era cubano, alegaba que cuando él estaba analizando para dar un premio o para dar su voto, para dar un premio, él miraba hacia el frente, no miraba hacia la derecha o hacia la izquierda, claro, hablando de la inclinación política que pudiera tener el premiado en ese momento, ¿no? Y es lo correcto, deberían comportarse así. En Cuba, la situación ha sido terrible. El mundo ha habido mucha complicidad. Simpatizar o no con Vox en España. Tienes todo el derecho a aplaudirlo o a criticarlo, porque es una derecha política. Claro. Pero son partidos, o sea, están perfectamente legalizados en España, y eso no puede ser un argumento para quitarle un premio poético a la Y por muchacha. cierto, han ido avanzando en apoyo ahí en España. Esta organización partidista ha ido avanzando en apoyo y arraigo en la juventud. El problema es que la juventud necesita hablarle claro, sin tabú. Entonces hay veces que hay organizaciones políticas que entibiecen los análisis, y la juventud, tú sabes que es más agresiva. O sea, la juventud es agresiva. Bueno, a la hora de reclamar, los jóvenes son los más... Todos los grandes cambios se han generado y se han fomentado en las universidades. Las generaciones jóvenes. Claro. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, no como analista. Yo sé que tú no te consideras analista, pero sí político. Tú eres político y te voy a hacer una pregunta como político. ¿Cómo tú ves, o sea, cómo ves Ibrahim Bosch la situación de Cuba hoy? O sea, la inestabilidad económica, los apagones, Cuba no tiene petróleo, Cuba, tú caminas por cualquier calle de Cuba, en cualquier ciudad, y está llena de basura, de mosquitos, de epidemias. O sea, háblanos un poco de esa realidad cubana. Bueno, lo que hay es un Estado fallido, porque la prensa fue la que generó esta etiqueta, ¿no?, de Estado fallido. Fue la prensa la generadora de esta etiqueta. Y no es más que eso que tú estás viendo en Cuba. No tiene solución para nada. Y más un Estado que se consideró paternalista, que era el que lo proveía todo. Ahora, la ausencia de todo, él es el responsable. Ahora no tienen nada. Ahora no tienen nada. Entonces yo creo que la necesidad de cambiarlo, de cambiar el sistema político, económico y social completo, se habla ahora con estos nuevos escenarios y la posibilidad de que la tiranía desaparezca. Nuestro deseo sería erradicar por completo el comunismo, porque hasta que el comunismo no se empiece a dar en las universidades, como mismo se da el fascismo, van a seguir cada ciertos tiempos saliendo jóvenes y personas simpatizantes con él. A mí me preocupa el problema de la mentalidad anexionista de algunos jóvenes, porque nacieron en los basureros esos de la ciudad, en las ciudades donde vivían, y se han ido de esos basureros. Por tanto, ellos creen que allí no hay posibilidades, pero no necesariamente esa es la Cuba que pudiéramos tener. Y creo que con el 35 al 45% de la juventud norteamericana, que es lo que dice las informaciones que hay de las encuestas que se hacen, creyendo que el socialismo y el comunismo es superior al capitalismo en los Estados Unidos, yo creo que el camino no es ir a anexarse a Estados Unidos, porque nosotros estamos de regreso de ese pensamiento, de esa creencia, porque lo hemos vivido y lo hemos sufrido como nación. Entonces, eso es lo que pienso, que la justificación que le doy a por qué mucha juventud y algunas personas piensan en eso. Además, sería, lo veo hasta irrespetuoso, porque es como considerarnos unos ineptos y unos incapaces. Y hay otros países de América Latina con mucho menos historia constitucional como la que tuvo Cuba, con todos sus defectos, y se gobiernan. Así que pensar en el anexionismo creo que es una falta, es tener la autoestima como nacional bien baja. Pero tienen su derecho. Obvio que lo piensen, y hasta entiendo el porqué. Y lo defienden. Si tú naces en un basurero y te vas de un basurero, tú te crees que eso no puede cambiar, pero los que conocen y analizan la historia de Cuba, además el potencial que tiene la República, la nación como tal, para poder desarrollar, para convertirse en un país del primer mundo. Además, no es
la isla, no es el país, porque cuando tú miras donde quiera que ha ido los cubanos, han tenido la capacidad de prosperar en todos los sentidos, empresariales, intelectual, de cualquier manera, han sido capaces de prosperar, entonces no son los cubanos el problema es el sistema. Entonces no me tengo que sentir como miembro de o ciudadano de un país que es incapaz de gobernarse, que no tiene capacidad si ha tenido la capacidad de hacerlo en los demás lugares, incluso hasta en el campo político, porque no es nacido en Cuba, pero es originario de Cuba, Marco Rubio, y posiblemente la capacidad que está demostrando tener es increíble, y de conocimiento y de información. Yo creo que el hecho de él haber pasado por la presidencia del Comité de Relaciones Internacionales del Senado le dio mucho bagaje de Sí, es que bueno que tú lo digas, pero Marco tiene otra cosa interesante. Marco Rubio se siente muy cubano, eso es importante. Y además es un cubano muy preparado en política, y eso también es sumamente importante. Entonces, Ibrahim, nos quedan 3 minutos de programa. El programa creo que ha caminado muy bien, muy ágil. Hemos compartido con los amigos de Cuba y su historia lo que es el Partido Republicano Cubano, sus heroicidades, su militancia, sus mujeres. En menos de 3 minutos, hazme un resumen de cómo tú quisieras que fuera Cuba ya. Bueno, cambiada. Quisiera una Cuba libre y de comunismo. No sabemos cómo se manejarán las cosas en los próximos tiempos. Una pequeña salvedad, y es Partido Republicano de Cuba. De Cuba. De Cuba. Que no tiene que ver nada con el Partido Republicano Americano. No. Cuba es una república, hay muchos partidos republicanos en diferentes partes del mundo. Veo una Cuba próspera. Yo no miro hacia atrás, yo miro hacia el futuro. Claro. Veo ciudades futuristas, un comercio increíble, un pueblo feliz. Lo que deseo es que Cuba, su pueblo, pueda ser feliz. Claro, bueno, con eso no puedes hacer el mejor resumen, ¿no? Y lo estás haciendo. O sea, que el pueblo cubano sea feliz. Decir eso implica que el pueblo cubano sea libre. Decir eso implica que en Cuba no haya presos políticos. Decir eso obviamente implica que el cambio tiene que ser democrático. Amigos de Cuba y su historia, le agradecemos a Ibrahim Bosch, presidente del Partido Republicano de Cuba, su presencia en Cuba y su historia. Esperamos que pueda volver cada vez que él quiera. Este programa es de historia y hemos sido capaces sin miedo de hablar de historia reciente, historia viva, historia de hace unas horas, porque un buen periodista, y yo creo que yo lo soy, no seré el mejor, pero sí, no hay miedo a la historia que está pasando en estos momentos. Gracias a Ibrahim Bosch, presidente del Partido Republicano, por habernos acompañado en este programa de por sí sumamente interesante. Muchas gracias. Gracias a ti, Alberto, y al programa Cuba y su historia. Bueno, nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Nostalgia. Son 3 décadas de destierro.